Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente por influencia de alcohol en las vías de Aruba. Renovación del complejo Guillermo Próspero Trinidad. Continúan las lluvias en Colombia. Seguirán construyendo más muros fronterizos en Texas. Así se ve París inundada de basura. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió recientemente en donde la conductora de un vehículo que venía ella bajo la influencia de alcohol chocó un vehículo que se encontraba parqueado en la parte de afuera de una casa. Recientemente en el camino que va hacia el área de verano, los habitantes escucharon un fuerte ruido en la parte de afuera. Cuando salieron a constatar lo que había ocurrido, se dieron cuenta de un Hyundai i10 que estaba siendo conducido por una señora que perdió el control y se fue en contra de un BMW estacionado allí a la parte del andén. El impacto fue fuerte y allí intentó frenar porque se ve en la parte del asfalto como el piso estaba totalmente negro. Sin embargo, tristemente no logró controlar y se fue en contra de este vehículo. La dama, al parecer, estaba sintiendo algunos dolores y por eso fue necesaria la presencia de la ambulancia para brindar asistencia médica. La policía de tráfico hizo el control de la alcoholemia y la señora que estaba manejando este vehículo sobrepasó el límite permitido por ley. Por ese motivo fue detenida y llevarla a la guardia de la policía. Cambiando de tema, el departamento de Dimas tiene importante información para las personas que están en proceso de permiso y van a salir de la isla, pues sabemos que existe un proceso conocido como la carta de reentrada, pero tienen que tener en consideración la siguiente información. El departamento de Dimas, a través de su página de Facebook, dio a conocer importante información sobre la carta de reentrada para aquellas personas que de pronto están en proceso de recibir su permiso y necesitan salir de Aruba. Es por ese motivo que ellos están recibiendo una gran petición de cartas de reentrada en el mismo día de que el cliente regresará de vuelta a Aruba. Por ese motivo quieren recordarle a todas las personas que van a viajar para que entreguen la petición de la carta de reentrada a tiempo. En todo caso, antes de que se lleve a cabo el viaje. Por favor, tomen nota que el proceso puede durar 5 días laborales y encierra también hacer ciertos chequeos en diferentes sistemas e instancias que tienen que ver con la cadena de extranjería, lo que quiere decir que si la persona, el usuario, tiene sus papeles en proceso para recibir el permiso, pero necesita viajar y salir de Aruba, podrá recibir esta carta de reentrada, pero teniendo en cuenta que dura 5 días laborales y no por el contrario, saliendo de Aruba y mientras que está en el país para poder regresar a la isla, empieza a hacer esta carta de reentrada. Recuerden que pueden tener de pronto ciertos problemas en inmigración. Para todos los estudiantes que van a pedir el préstamo para estudiar en Aruba, recuerden que deberán sacar no solamente la cuenta bancaria, pero también el número personal del Departamento de Impuesto. Ante esto, el Departamento de Impuesto tiene la siguiente información. El Departamento de Impuesto tiene importante información para los estudiantes que quieren pedir, por ejemplo, un préstamo de estudio de Aruba el próximo mes de agosto 2023. El último día para poder hacer una cuenta para este Aruba Learning es el 24 de marzo del 2023 y uno de los requisitos es que la persona, en este caso el joven, deberá tener un número personal o lo que se conoce como el Person's Number. Este Person's Number o este número personal también después podrán abrir una cuenta de banco. El Departamento de Impuesto está dispuesto a ayudar a este joven para que no se le haga tarde. Puede hacer petición hoy mismo. Es muy fácil, simplemente llenando el formulario de forma digital y también allí lo sube con una foto o escaneando la licencia de conducción, la cédula o el pasaporte válido. Después envían a la petición que recibieron, por ejemplo, un Z número como comprobante de la petición. Para poder hacer la petición digital, podrán ingresar a www.impuesto.aw/
Persons Number. Especialmente para los estudiantes, les estarán brindando un servicio especial hoy 14, mañana 15 y este próximo jueves 16 de marzo, cerca en Kamakuri entre la 1 y 15 y las 3 de la tarde. Podrán buscar la tarjeta del número personal, deberán traer un ID válido y también el Z número. Para más información podrán llamar al 522-7424. El gobierno de Aruba hizo un increíble anuncio porque vendrá la renovación para el complejo Guillermo Próspero Trinidad y tendrá una duración de 8 meses. Arreglarán diferentes estados, por ejemplo, que se encuentra este lugar, este complejo deportivo, y los deportistas van a ser los que van a aprovechar de esta renovación. Para el gobierno de Aruba, el deporte es prioridad. El complejo deportivo Guillermo Próspero Trinidad estará completamente renovado en 8 meses. Este es el reflejo del desarrollo que Aruba tiene. Estamos pasando de verdad en un tiempo de deterioro, pero estamos saliendo más fuertes de este. Antes de que finalice este año, podremos celebrar la renovación. Me puedo imaginar ya cuán bonito va a ser este proyecto y todas las grandes actividades que los niños podrán practicar su deporte, y por eso invitamos a todos ellos para que puedan participar, indicó la primer ministro durante este programa. Asimismo, el ministro Andy Cruz contó un poco de la historia del complejo deportivo Guillermo Próspero Trinidad y algunas imágenes de cómo el estadio era anteriormente, pero también cómo quedará dentro de los próximos 8 meses, explicando todos los planes que tienen para poder renovar las tribunas, el techo, las luces, los teigel, la parte del sector VIP, la hierba artesanal y todo lo que va para poder tener la renovación del complejo deportivo Guillermo Próspero Trinidad. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque el IDEAM indicó que las lluvias continuarán en diferentes ciudades. Y es que en las últimas semanas esto ha venido afectando a muchísimas personas en Colombia, no solamente en la parte céntrica, en Bogotá, en la capital, pero también en diversas ciudades se han presentado deslizamientos. Los habitantes de este barrio en el sur de Bogotá aún siguen sacando enseres dañados por las lluvias que colapsaron la red de alcantarillado durante el fin de semana en esta zona de la capital del país. Esto va entre niños y adultos, entonces pues ahorita lo que nos tememos es por el tema respiratorio que se va a presentar. En algunos puntos de la ciudad de Bogotá, que estuvo pasada por agua durante más de 36 horas, la combinación de las lluvias y la falta de un óptimo sistema de alcantarillado provocó la afectación de más de 1.200 personas y 250 viviendas. Sí hay un pico de contaminación en este momento. La comunidad, a pesar del riesgo que tuvimos este fin de semana, siguieron botando la basura como si nada. Tenemos bastantes puntos críticos, ya la alcaldía nos va a colaborar con este tema. Y es que según el IDEAM, las lluvias continuarán en gran parte del país. En estos momentos encontramos incremento en las precipitaciones, especialmente para el departamento de Antioquia, el centro del país en el departamento de Cundinamarca y la capital. Cauca, Nariño, Valle del Cauca presentan en estos momentos incrementos de precipitaciones. Ojo, porque el fenómeno de la niña finalizó y el país se prepara para el fenómeno del niño. Ahora vamos a un informe que se está registrando en este momento en Perú de la situación frente al clima y la presencia de la tormenta conocida como Yaku, pues esta a su llegada ha afectado a muchísimos pobladores y han indicado que simplemente es una nube y esto ya ha dejado inundaciones. Las avenidas principales quedaron totalmente cubiertas de agua. Había llovido apenas 1 hora desde que llegamos a Piura y eso bastó para que la ciudad quede convertida en una gran laguna. El esfuerzo era inútil, un balde no bastaba para evitar que grifos, paraderos y hasta barrios completos queden cubiertos de agua que con el paso de las horas se mezclaba con los desagües colapsados. Señor, 1 hora de lluvia y se ha puesto todo su barrio así. Nada más, ha sido una nube. Ojalá que no llueva de nuevo. Vean lo peligroso que es caminar por esta zona, porque hay huecos y en cualquier momento te puedes caer, evidentemente. Miren, esta casa han puesto sacos de arena en la entrada para intentar de que el agua no ingrese a la casa, sin embargo, poco o nada ha servido.
Hablemos de los migrantes, pues en este momento Panamá, a pesar de que ellos ya tienen diferentes restricciones en lo conocido como el tapón del Darién, donde los inmigrantes tendrían que cruzar una selva para poder llegar a otro destino más cerca a Costa Rica y de esta forma intentar llegar a la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades han indicado que se ha incrementado la presencia de más inmigrantes. Desde que el pasado 25 de febrero la Dirección Nacional de Migración suspendiera los traslados de migrantes desde Darién a los planes de Hualaca en Chiriquí, la cantidad de migrantes se incrementó y la última cifra da cuenta de unos 7,000 extranjeros que han atravesado el tapón del Darién, que estaban en espera de la activación del corredor humanitario. Ayer se trasladaron alrededor de 50 vehículos de Darién hacia Panamá. Los buses de Chiriquí, de Panamá hacia Chiriquí, tienen mayor capacidad, así que fueron menos buses que fueron trasladados. ¿Cuántos más? De Panamá a Chiriquí yo calculo que fueron como 35 buses. Para los transportistas de arenitas, la medida también garantiza que la población de esa provincia no se quede sin el servicio regular. Estamos hablando de una cifra de alrededor de 1.600 a 1.800 migrantes por día, lo que no permitía que la ruta de Darién-Panamá pudiera brindar este servicio continuo hacia los planes de Hualaca. Migración, en esta coordinación, le envía una nota a la autoridad del tránsito pidiendo el aumento de vehículos, dando consigo la entrada de los compañeros de la ruta Chiriquí-Panamá, Panamá-Chiriquí-Frontera. La flota de Arianita es de 60 vehículos y de ellos 50 están habilitados para prestar el servicio a los migrantes. Pues hablando de este tema, el estado de Texas en los Estados Unidos anunció la ampliación de diferentes muros fronterizos. Quieren construir más de 22 kilómetros de muro, separando de esta forma la frontera entre los Estados Unidos y México. Texas es el único estado en la historia de Estados Unidos de América que ha construido su propio muro fronterizo. Texas avanza en la adquisición de tierras privadas para extender la barrera que separa a Texas de México. En septiembre de 2022, el estado de la Estrella Solitaria asignó $307 millones en contratos para levantar poco más de 22 kilómetros de muro. Existe la posibilidad, dependiendo en parte de cómo funcione el proceso de construcción, que hacia fines de este año, Texas como estado pueda haber agregado más muro fronterizo que la administración Trump. Durante el periodo de la administración Trump, se concretó la construcción de 129 kilómetros de muro, de los cuales casi 34 fueron en territorio tejano. La experta en tráfico humano a lo largo de la frontera sur del país, Guadalupe Correa Cabrera, pone en duda la efectividad de esta barrera. Que los muros no detienen a las personas porque los trabajos existen, los trabajos están accesibles y las redes de tráfico humano cada vez se organizan mejor para permitir la llegada de la mano de obra barata, de la mano de obra invisible y la explotación de estas personas que no tienen vías legales para poder llegar a Estados Unidos a hacer los trabajos que nadie en el país quiere hacer. A esto se suma que no hay mediciones específicas que evidencien cuántos migrantes han visto interrumpido su paso por puertos irregulares a Estados Unidos gracias a la existencia de un muro. Y aunque hay medidas que buscan regularizar a estas poblaciones para que lleguen de forma legal, el intento de cruce de cientos de migrantes este fin de semana en El Paso dejan ver la desinformación y frustración de la espera. Republicanos en el estado reaccionaron casi de inmediato. Y es que sabemos que la situación de los migrantes que logran, por ejemplo, ingresar a los Estados Unidos, pues no es la más segura, no solamente en la parte física, mental y emocional. Como nos cuenta La Voz de América, algunas personas que llegan, por ejemplo, a ciudades como Nueva York, están sufriendo de diferentes episodios, tanto mentales como físicos, debido a la situación que allí encuentran. Son largas filas por doquier para buscar alimentos, ropa y para encontrar ayuda de transporte, pero sobre todo para iniciar sus trámites migratorios. Ese es el día a día de los migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York, que bajo la legalidad no pueden trabajar. El proceso es el mismo para todos. Tienes que esperar los 6 meses para el permiso de trabajo. Al llegar aquí, la gente llega con todo ese bagaje de dolor, de sufrimiento, de frustración, al esperar, al someterlos a estos procesos que son muy inhumanos. Según estadísticas de la alcaldía, más de 250,000 personas en la ciudad viven con problemas mentales
Y según especialistas de la Universidad de Nueva York, la inestabilidad de vivienda y falta de trabajadores sociales serían dos de los agravantes. La situación de los migrantes abarca estas carencias. Sí, los que veo más y más deteriorados son los que vienen solos, por la mayoría hombres jóvenes en sus 20, 30 años. El abuso de sustancias y alcohol son a veces las salidas más recurrentes y están directamente conectadas con los problemas mentales, según especialistas. En los albergues municipales se han reportado al menos 3 incidentes relacionados al alcohol. Había un incidente las semanas antepasadas que ingresan bebidas alcohólicas y se pueden hacer su fiesta ahí. No es que no tienen para la renta, ¿qué les pasó? Traumas relacionados con la travesía para llegar a Estados Unidos estarían contribuyendo también al deterioro de su salud. En estado crítico se encuentran en este momento 2 menores de edad que fueron alcanzados por una explosión que ocurrió en las últimas horas en Bucaramanga, en Colombia. Uno de los hermanitos tristemente falleció. Según el parte médico del Hospital Universitario de Santander, la menor de 13 años aún permanece en la unidad de cuidados intensivos, mientras que su hermana de 15, que se encuentra fuera de peligro, será sometida a una cirugía en las próximas horas. Pero críticamente enfermita por sus quemaduras, que corresponden a un 15% de superficie corporal total. Tiene un compromiso importante la vía aérea. La explosión ocurrió en esta vivienda del barrio Claverianos en Bucaramanga, cuando los 3 hermanos permanecían solos en la tarde del domingo. Preliminarmente conocemos que se trata de 3 hermanos, su señora madre y su padrastro trabajaban o se encontraban en una jornada laboral. Al escuchar la explosión sobre las 4:30 de la tarde, vecinos llegaron hasta el lugar para intentar auxiliarlos. Y de un momento a otro sonó un estruendo tan grande que la realidad, pues, acá como vivimos cerca de la Cemento, pensábamos que había sido una mula, pero cuando nos dimos de cuenta y salimos, vimos que había sido una explosión. De inmediato los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Universitario de Santander, donde el menor de 11 años falleció al presentar quemaduras en el 80% de su cuerpo. Llegó en muy malas condiciones, se realizaban todas las maniobras de reanimación, pero falleció en el servicio de urgencias pediátricas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Cuál es la diferencia entre nutrirnos y alimentarnos? Delta regaló 13 maletas a una pasajera a la cual se le dañó su maleta. Avenoci mi che da papia cubo, pero mi mese manera pa mi ebo. Well rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi timi hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, devo solo plan que da chat com a bonfada. Oh hybrid, tu costem solo paquete e queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Participar para ganhar aninha grátis de puxa sua comida preferida e Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes saben la diferencia entre nutrición y alimentación, pues es totalmente diferente cuando le damos los nutrientes al cuerpo que solamente alimentarlo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Siempre se ha dicho que quizás el pilar más importante para mantener una buena salud es la alimentación, pero esta debe estar enmarcada en una dieta equilibrada que promueva el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Nutrirse y alimentarse, ¿es lo mismo? La persona puede alimentarse con la falsa expectativa de llenarme el estómago. Voy a comer. Alimentarte puede ser comer papas fritas, hamburger, pero cuando hablamos de nutrición estamos hablando de una selección premeditada. Voy a comer tal o cual cosa porque, mira, es tan interesante que el cuerpo humano, una vez uno come, mira, Luz Nereida, él activa todo este proceso. Todo este proceso y hay que nutrir todas estas partes de este cuerpo. Pues entonces, la meta no es comer, la meta es poder, ya que el cuerpo hizo todo este trabajo, que valga la pena y que todos estos nutrientes se distribuyan correctamente por todo el cuerpo. Por eso volvemos, la selección de alimentos es clave. Así que la nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos y alimentación es la elección, preparación y consumo de alimentos. Estamos hablando de alimentos que por peso tienen una cantidad de vitaminas, minerales, fitoquímicos que el otro no tiene. Por ejemplo, es interesante, esto quizá a muchas personas les sorprenda saber, que los colores son precisamente los que están cargados con la mayor nutrición. Todo este tipo de alimentos tiene estos colores tan llamativos para que sea apetecible, para que el ojo humano diga, ay, yo me voy a comer eso. Y es una manera de invitarte a consumirlo porque sin duda la mayor cantidad de fitoquímicos antioxidantes se encuentran en frutas, en vegetales. Existen dos tipos de nutrientes, los macro, que son las proteínas, grasas, carbohidratos, y los micro, que son las vitaminas, minerales, algunos aminoácidos y algunos ácidos grasos. Las autoridades en Tunja, en Colombia, se dieron cuenta una literal estampida de menores de edad. Cerca de 80 niños salieron de una fiesta clandestina de un lugar que allí se estaba registrando. Lo peor es que las autoridades temen que estos niños puedan consumir bebidas alcohólicas o también sustancias psicoactivas. En redes sociales se difundió un video en el que se muestra a decenas de niños saliendo de una casa ubicada en el centro de la ciudad de Tunja, en Colombia, en donde al parecer se hacían fiestas clandestinas. Las autoridades informaron que en medio de un operativo rutinario de control fueron alertados por una fiesta que se estaba llevando a cabo en un establecimiento con la presencia de varios menores de edad. Sin embargo, no esperaban que al abrir la puerta se encontrarían con más de 80 niños saliendo de este lugar. En el video quedó registrado el momento en que decenas de menores de edad salieron corriendo de la casa mientras los agentes de la policía se limitaron a grabar. Solo hasta que quedó totalmente vacío, los uniformados pudieron entrar para verificar las condiciones del lugar. Lo que más preocupa de esta situación es que estas fiestas clandestinas, los niños se exponen a sustancias psicoactivas y a bebidas alcohólicas. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento el caso de una pasajera de la aerolínea Delta, la cual se le dañó la maleta de mano en uno de sus trayectos. La aerolínea respondió y le envió 13 maletas de mano. Ella, sin embargo, solo se quedó con 2. Este fue el caso de Giselle, una mujer que se hizo viral en TikTok al compartir su aventura. La neoyorquina comentó que se presentó una queja ante la compañía Delta, ya que funcionarios de esa empresa rompieron gran parte de una de las maletas de mano. La respuesta de la aerolínea fue que por supuesto responderían por el equipaje que se había dañado. Unos días después, ella recibió notificaciones de que la empresa le había enviado algunos paquetes. A la mujer le llegaron varias cajas a su casa, cada una de ellas con una maleta de repuesto al interior. En total contabilizó 13 equipajes de mano que tuvo que aparcar a la sala de su casa. Ella le agradeció a Delta por reponer la maleta en mano, pero aseguró que devolvió 11 de las maletas extras a la aerolínea, aunque la empresa la dejó quedarse con una adicional.
Y seguimos con más de estas imágenes que se viralizan a esta hora y llega desde una de las ciudades más visitadas del mundo. Les hablo de París, en Francia, que tristemente debido a diferentes manifestaciones de los recolectores, pues esto está inundado de basuras. A pesar de que las personas van allí a ver una de las maravillas del mundo, se encuentran con montañas de basura. Nunca he visto esto, dice una canadiense asombrada por las montañas de basura en París. En la ciudad más visitada del mundo, los turistas deben esquivar los desechos amontonados en los lugares icónicos por una huelga de los recolectores en contra de una impopular reforma a las pensiones. Las orillas del río Sena, los desechos obstaculizan la vía, por ejemplo, de Notre Dame, para contemplar la famosa catedral en el corazón de la capital y dañada por un incendio en el 2019. Los turistas que desean contemplar la Torre Eiffel desde la impresionante explanada de Trocadero, pero cuando salen del metro, lo primero que deben recorrer es esta montaña de basura en París. En el centro, las otroras callejuelas románticas están sembradas de cajas y cartones, a veces con comida en mal estado. La ciudad de la luz, que recibió en el 2022 más de 35 millones de turistas, registra un importante descontento social contra una reforma promovida por el presidente Emmanuel Macron. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Llega el jackpot del Loto 5, que tenemos una gran suma de 550.000 florines para mañana miércoles. Así que ya lo saben, este miércoles 15 de marzo, con solamente 4 florincitos, tendrán la posibilidad de ganarse 550.000 florines con Loto 5. Recuerden, Loto, cambiando vida. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en este momento les presento a este joven en Perú que decidió cargar a sus 10 cachorritos de una forma bien peculiar, pues él construyó un tren de juguete y esto se ha viralizado en las redes. Las mascotas suelen ser protagonistas de los momentos más curiosos, y ese fue el caso de una pequeña jauría de cachorros cuyo dueño no tuvo mejor idea para trasladarlos que construir una especie de tren de juguete en donde los animales pudieran ubicarse a cada vagón. Un usuario se percató de la tierna escena que ocurrió en Lima, en Perú, y no dudó en registrarlo. En el video publicado por un usuario se observa el preciso instante en que el joven traslada a sus cachorros en este tren de juguete. Como se aprecia, el dueño de los perritos logró crear su propio medio de transporte. Luego, estas fueron atadas y en el primer vagón amarró una cuerda para poder manejar el singular vehículo, como se aprecia en estas imágenes. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales siempre pueden estar activos. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos como siempre en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una nueva emisión.